Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla. Continuamos con esta serie de mensajes Entendiendo el Poder de Dios. Continuamos estudiando el capítulo número 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo y Silas son liberados milagrosamente por el poder de Dios en una cárcel en la ciudad de Filipo. Continuamos con el episodio número 7. Muchos de ellos tenían pitonisas para los grandes negocios porque la gente pasaba por esas ciudades para ir a Delfos. Y entonces en el camino llegaban a otras ciudades a hospedarse y ahí tenían sus pitonisas para ir adelantándose. Bueno, sus amos, me llama la atención que es plural, me da la impresión de que es una familia la que esclaviza a estas jovencitas. Y dice que se les fue la esperanza de su ganancia. Al no tener espíritu de adivinación, el negocio se vino para abajo. Y hay un negocio atrás de todo esto. Nunca se nos olvide. ¿Sí? Cuando a veces lean por ahí los anuncios que dicen, venga y visíteme, soy la hermana fulanita de tal. Le leo el futuro, el pasado, el presente, le hago amarres, le desamarro, le atraigo al ser querido, al que se fue, le quito las malas vibras. Y no me pague hasta que no vea resultados. Es mentira, por supuesto. Por supuesto que es mentira, así no funciona. Pero bueno, aquí el negocio se les vino para abajo. Y dice el versículo 19 que prendieron a Pablo y a Silas. Es decir, a este par de misioneros se enojaron contra ellos, se arma esta trifulca entre la multitud de la gente en el pueblo, en la ciudad, y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Cómo? Aquí hay algo que no encaja todavía. A esta mujer la acaban de liberar de un espíritu de adivinación y ahora estos señores dueños de esta muchacha van a demandar a Pablo y a Silas por lo que le hicieron a la jovencita de haberla liberado. Y entonces lo presentan ante las autoridades, dice el versículo 20, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. La verdad es que no eran romanos, pero tenían ciudadanía romana. Y los ciudadanos romanos están obligados a practicar la religión de Roma, porque la religión de Roma es un asunto de Estado, es un asunto civil. Pero dice que ellos son los que alborotan, Pablo y Silas. Pero la verdad es que son estos señores que perdieron el negocio y que hicieron la trifulca y armaron toda esta muchedumbre donde yo creo que los perros van corriendo en la calle nomás de ver cómo salían con palos y la gritadera y la algarabía que había en las calles. Y bueno, acusan de alborotadores porque las enseñanzas de Pablo estaban sacudiendo a personas. Acaban de sacudir a Lidia, una señora de buen nivel social con toda su familia, y ahora sucede este milagro del poder de Dios. Pablo está predicando en las calles, la gente lo sigue, pero cuando da una palabra y esta mujer es liberada, la gente empieza a creer, porque ahora esta muchacha está liberada. ¿Quién tiene poder para echar fuera el espíritu de Apolos? El espíritu de la pitón. ¿Quién tiene ese poder? Entonces, ese es el asunto, que ese milagro respalda los propósitos de Dios y la gente se empieza a convertir. Total, a estos los llevan a las autoridades y por supuesto los alborotan, y como los hombres de negocios son los que dan sus aportaciones ahí al gobierno, el gobierno tuvo que hacerles caso a la multitud, a los alborotadores, y entonces le dan la razón a los que perdieron el negocio de la adivinación. Curiosamente. Versículo 22, que es donde va avanzando el poder de Dios. Pablo y Silas son azotados y encarcelados como resultado de haber liberado a esta mujer y su borlote. Versículo 22 dice, la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas, y después de darles muchos azotes,
los echaron en la cárcel. Y ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esta orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Vamos a ver la escena, que me parece ilógica. ¿Cómo es posible que lleven a este par de hombres por haber liberado a una mujer de ese espíritu? Pero lo entendemos cuando el negocio se viene para abajo. Es decir, a veces sucede que las personas encargadas de ver por nuestro bienestar espiritual no interesan tanto el bienestar espiritual si está de por medio el dinero. A veces alguien quiere avanzar, quiere crecer espiritualmente, pero su autoridad no lo va a dejar si está de por medio el dinero. Es decir, uno menos y ya va a dar menos. A veces caemos en ese error, o a veces otros han caído y empiezan a intimidar cuando el negocio se les viene para abajo. No es la primera vez que sucedía eso. En Filipo está pasando, pero en Éfeso también pasó. Esa es otra historia en el libro de los Hechos, que se vino para abajo el templo de la diosa Diana. Se vino para abajo y los negocios se vinieron para abajo. El gremio de los plateros en Éfeso se fue contra Pablo porque ya había desprestigiado a la famosa Diana. Pero bueno, aquí está el asunto. El asunto es que, bueno, entendemos que ahí están las negociaciones, está el matrimonio entre las autoridades y la religión, ahí se abrazan y se dan dineros y todo. Y bueno, rasgan las vestiduras, los ponen ahí en una columna y los empiezan a azotar con varas. Les rasgan la espalda y sabemos que el castigo que les dieron esos azotes no fueron azotes con tabla ancha. No, con varas, las varitas de membrillo, esas chilladoras cuando las lanzas al aire y nada más oye el zumbido y sacuden con la punta la espalda de los que están siendo castigados. Y después de los azotes, los echan a la cárcel y le dan la orden al carcelero y se guárdalos con seguridad. Cuando dice con seguridad, está diciendo, cuídalos como criminales de los más malos que hay, de los más peligrosos. No los pongas ahí en la primer celda. No. Estos son de los peligrosos, los grandes. Refúndelos allá en la cárcel. Mételos en lo más profundo, donde no se nos escape. Dice, la orden los echó al calabozo interior. Calabozo interior significa que es lo más hondo que tienen, lo más seguro, allá donde es oscuro. Las cárceles no son como las de ahora, aunque están feas, allá era más feo. Hay que irnos 2000 años atrás. No había derechos humanos para velar aunque estaba el derecho romano, pero no funcionaba. Entonces, las cárceles no estaban en condiciones adecuadas, no había nada. Solamente algunas veces eran hasta cuevas o casas donde el carcelero vivía ahí y escarbaban en las profundidades para poder hacer los celdas, y otras más hondos. Se llamaba el calabozo. El calabozo es allá donde están los encerrados, los más malos, ahí los tienen atrapados. Entonces, cuando vemos la escena en lo que han caído este equipo de misioneros, nos hacemos la pregunta, dice, ¿cuál fue el delito? O sea, ¿no era para tanto? ¿En qué fue lo que hicieron? ¿Haber liberado a esta mujer? No. Lo que sucedió es que sacudieron el sistema, que era un sistema que estaba basado en el poder del enemigo, en el poder rebelde, en el poder de Satanás. En ese sistema estaba sacudiendo los cimientos. Así como Pablo no se está dirigiendo a la mujer para liberarla, sino se dirige al espíritu maligno, así lo que está sucediendo son las fuerzas que están entre un poder rebelde contra las fuerzas de Dios, que es a través de sus hijos, de los que creen. Y Satanás tiene sus espíritus que operan en los hijos de desobediencia, así dice el libro de los Romanos. Ahí están las fuerzas. Ese es el delito. Por eso fueron levantados. Pero ¿cómo evaluaron la situación? Es la pregunta que nosotros nos debemos de hacer. ¿Qué están pensando ahora estos muchachos? Azotados. Seguramente los golpearon en la trifulca. O más seguro es que le han de haber dado una paliza, unos golpes, los llevan a la plaza, les hacen un juicio, disque juicio, los apalean, le dan unos varazos, una buena cantidad, de tal manera que quedaron muy lastimados y muy heridos.
y luego los meten a lo más profundo del calabozo, allá en el interior, y les ponen los pies en el cepo. ¿Qué han de haber dicho estos? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos pasa esto si nosotros somos hijos de Dios? Nosotros venimos con una muy buena intención. ¿Pensaron ellos eso? ¿Voltearían ellos a verse uno al otro, Pablo volteando a Silas y Silas viendo a Pablo ahí entre la oscuridad, diciendo, ¿qué pasó, Pablo? ¿Cuál fue la visión que viste? Pues no, que un hombre macedonio te dijo que vinieras acá y que fuéramos a ayudarle. ¿Dónde está la voz de Dios? ¿Acaso tú oíste bien? ¿O fueron los tacos de moronga que te aventaste a las 3 de la mañana y pensaste que estabas oyendo la voz de Dios? Entonces, es normal y natural que pudieran pensar en evaluar lo que está sucediendo, porque según ellos estaban obedeciendo el plan de Dios para cumplir sus planes y terminan en el cepo, en el calabozo, en un cuarto oscuro lleno de orines. Les puedo asegurar que así era. Estiércol de los presos anteriores, sin ventilación, húmedos, ahí lleno de enfermedades, en la oscuridad, sin luz. Ahí estaban apestosos todos y yo creo que dijeron, la pregunta que nos debemos de hacer siempre que pasamos por una situación que no entendemos, ¿cómo la vamos a evaluar? ¿En función de qué evaluamos lo que nos sucede? ¿En función de qué evalúo cuando pierdo yo un empleo? ¿Cómo voy a evaluar la situación cuando paso por una enfermedad? ¿Cómo voy a evaluar lo que me está sucediendo cuando tengo una crisis emocional? O una crisis de soledad, o una desgracia, algo que no me preguntaron, algo que yo no busqué, que llegó. ¿Cómo evalúo eso? Si yo busco a Dios y voy a la iglesia y leo la Biblia y de repente me pasan esas cosas, ¿cuál es mi reflexión? Es lo que debemos de ver en esta situación. ¿Escucharon ellos la voz de Dios? ¿Se equivocaron? Entonces todo lo que pasó fue error de ellos. Sí las cuestionó a Pablo y le ha de haber dicho, Pablo, ¿dónde está la visión, Pablo? Pues no, que un macedonio te dijo que fuéramos a ayudarles. ¿Cuál ayuda? No, no y no. No hay nada de esto de lo que estamos hablando en ellos. En ellos encontramos una actitud totalmente diferente a lo que nos podemos imaginar. Muy distinta a lo que hubiéramos pensado cualquiera de ustedes, inclusive yo. Bien, buen predicador, se mete en la cárcel en una situación así, a lo mejor hubiera cuestionado, ¿cómo? ¿Cómo si te ha servido toda mi vida y ahora me pagas con esto? Pero no vemos esas actitudes en ellos. Estamos viendo otra cosa totalmente distinta y ahí es donde entendemos que ellos tienen una visión de la vida con Dios y de la relación con Jesucristo muy distinta a la que tenemos en nuestros días. Los 2000 años nos han distanciado de ellos y nos han hecho que perdamos nosotros una realidad del reino de Dios, de ese poder, de sus planes y sus propósitos muy distintos a los de ahora. Ahora nos preocupamos por tener iglesias más poderosas. Nos preocupamos por tener fama y popularidad, que si el equipo de alabanza es lo mejor, que si la predicación es de lo mejor, que si somos conocidos ante gente importante de la sociedad, que si me saludan, no me saludan, si me aplauden, si me ven, si no me reconocen, si me voltean la cara. Parece que ahora buscamos ese tipo de reconocimiento y se nos olvida que Jesús no murió en la cruz para ser reconocido y aplaudido. El evangelio de Jesucristo choca ante las personas porque desmenuza todo un sistema de pensamiento que está basado en un poder distinto que se ha revelado. Por eso nos sacude a todos, porque nos demanda que pensemos diferente, que veamos las cosas diferente, que actuemos diferente y que nos movamos en este mundo de una manera totalmente distinta, fuera de la lógica y fuera de todo pensamiento lógico, si lo queremos ver así. El versículo 25 nos está dando la actitud de ellos. Dice que como a medianoche, para ellos era igual de la noche de día. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios.
Mire, ¿cómo? A ver, yo no los entiendo, este par. Están cantando. Y dice que los presos los escuchaban. Entonces estos dos, en lugar de reprocharse uno al otro, que por haberle hecho caso y el otro por haber creído que vio una visión, todo lo que recibieron, en lugar de echarle la culpa a todo el mundo y luego todavía echarle la culpa a Dios por lo que les hizo, no le vemos esa actitud. Entienden que el poder de Dios se mueve en maneras diferentes. Y los presos, al escucharlos, que estos se pusieron a cantar, yo no sé si afinados o no, algo de menos, pero en la oscuridad, en el silencio de las cárceles de hace 2000 años que no se parecen a nada a las nuestras, ahí se levantaban un par de vocecitas cantando seguramente en hebreo, algún cántico de un salmo en hebreo, y cantando y glorificando el nombre de Dios, algún himno. Y todos los que estaban ahí dijeron, ¿qué está pasando? Este par que acaban de meter hace días ahí en el calabozo con los pies en el cepo, están cantando. Óigame usted lo que le estoy diciendo. Están cantando. Y yo no creo que estén cantando por un pensamiento positivo. Al mal tiempo darle la buena cara. No, no estamos hablando de eso. Cuando te sientas mal, canta. No, ellos no se sienten mal aunque les duele todo el cuerpo por la paliza que les dieron. No, ellos están entendiendo que ese es un momento de Dios, que no alcanzan a comprender la magnitud de los desenlaces de ese evento, pero entienden que fueron llevados allí por un poder para algo que todavía no comprenden. Y como resultado se ponen a orar a Dios, a darle gracias y se ponen a cantar alabanza y glorificar el nombre del Señor. En lugar de dar pie a una emoción negativa que los lleve a la amargura, resentimiento contra Dios, contra los demás, a cuestionarse su vida, a cuestionarse los años y el camino que tomaron de seguir a Cristo, en lugar de cuestionarse todo, si estaban en lo correcto o no, o por qué llegaron ahí, lo primero que hacen es darle gracias a Dios y ponerse a cantar y glorificar el nombre de Cristo. Y no les importaba quién los escuchaba. Esa actitud, ese estar alineado en el momento apropiado con el poder de Dios, el famoso dínamos, con los planes y propósitos de Dios y con la autoridad de Dios de todo lo que está sucediendo, provoca lo que dice en el versículo 26, que de repente, y escuche usted y ponga atención y subraye su vida en la palabra de repente. De repente cambia el panorama. Resultado de la actitud de ellos, de la oración y la gloria de Cristo. Empieza a desencadenar el poder del que estamos hablando. Esa supereminente grandeza de su poder se empieza a desencadenar cuando empieza a alinearse la actitud del corazón de un hijo de Dios que no entiende sus propósitos, pero que sabe que Dios tiene planes mucho mayores de lo que ellos entienden y que en todo momento ellos están glorificando el nombre de Cristo. Esta situación desencadena este poder del que estamos hablando. No, me pregunto, ¿ellos lo hicieron para desencadenar ese poder? Por supuesto que no. ¿Se pusieron a cantar y orar para poder que se cayeran los muros? No, ni siquiera ellos sabían. Es decir, no podemos decir que lo hicieron para que provocara eso. Ellos lo hicieron con honestidad, dándole gracias a Dios, glorificando el nombre de Cristo y empezar a cantar. Ellos no sabían lo que iba a pasar, pero estaban siendo testimonio delante de aquellos que no creen. Ahí estaban los encarcelados, escuchando a dos hombres que habían sido azotados y llevados a la cárcel injustamente por hacerle un bien a alguien. Y que en lugar de estar hablándole al carcelero, pidiendo justicia y sacudiendo las rejas para que lo dejaran salir, ahí en quietud glorifican el nombre de Cristo, empiezan a cantar y de repente se produjo un gran terremoto. Es decir, este poder se empieza a desencadenar y sacude los cimientos de donde están. No a nivel aparente, sino a la profundidad del sustento. En la profundidad, ahí empieza a sacudirse. En ese momento se sacude los cimientos de la cárcel donde está.
Dice que este gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿De quién? De todos. La actitud correcta de ellos, sus acciones correctas que desencadenan la supereminente grandeza de su poder, sacuden la profundidad desde donde ellos están y bendicen a los demás, aunque no sean creyentes. ¿Para qué? Para que crean. Toda manifestación del poder de Dios es para cumplir sus planes y para demostrar a todos los demás de lo que Dios ha hecho y está haciendo. Las cadenas de todos se soltaron. Las cosas empezaron a cambiar. ¿Y qué es lo que pasa ahora? El poder de Dios transformador empieza a cambiar ahora a las personas. El objetivo de Dios con esa manifestación de poder no es sacudir los cimientos por sí mismo, es decir, por sacudirlos. Toda manifestación del poder apunta a la transformación de los individuos para poder ser transformados de las tinieblas a su luz admirable. A partir de ahí hay un cambio radical. Hay una serie de eventos que suceden, que vamos a estudiar la siguiente clase, en donde podemos ver que ese poder ya desencadenado, ya liberada esa fuerza de miles de toneladas de dinamita de poder transformador, ha sido liberado y empieza a sacudir alrededor y hay una transformación completa del escenario. La semana que entra vamos a hablar sobre la siguiente parte de qué es lo que sucede con este poder que se ha liberado ahora. Ya está liberado y ahora han pasado cosas. Se funda la primera iglesia en toda Europa, la iglesia en Filipos. La pregunta que nosotros ahora nos debemos de hacer: ¿qué es lo que yo voy a hacer frente a cada situación en la que yo me encuentro? Cuando me encuentro en situaciones que no entiendo, que me son adversas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer cuando tengo la opción de entrar a buscar el poder rebelde de un espíritu maligno que opera en los hijos de desobediencia? ¿O voy a sujetarme y arrepentirme de mis pecados para entrar a un nuevo nacimiento? Es decir, ser nacido de nuevo a través del perdón de los pecados en Jesucristo, como una nueva criatura, y ser trasladado de las tinieblas a su luz admirable, y entonces ser habilitado con esta autoridad y con este poder para poder cumplir los propósitos de Él. Y a partir de ahí, entonces me moveré en el nombre de Cristo, no en mi nombre. Por eso el apóstol Pablo dijo: todo lo que hagáis, ya sea de pensamiento, de hecho o de obra, cualquier cosa que hagas, que sea para la gloria del nombre de Jesús, no para nuestra propia gloria. Ninguna iglesia, por más loable que sea, por más obras buenas que haga y por más buenas intenciones, se puede robar la gloria de Dios. Ningún predicador, ningún maestro de Biblia, ningún sanador, ningún adivinador, ningún profeta, nadie debe de robarse la gloria a Dios. Todos los dones que el Espíritu Santo nos da, el resultado final es la gloria de Jesucristo. Y cuando la iglesia levanta su propio nombre y defiende el nombre de la iglesia por encima del nombre de Jesucristo, le está robando la gloria a Jesucristo, lo mismo que hizo Satanás, de robarle la gloria a Dios al quedarse con su autoridad y quedarse con el poder. Es exactamente lo mismo, no más que disfrazado. Nosotros no podemos robarle la gloria a Dios. Nosotros no fuimos mandados a levantar ningún nombre de ninguna iglesia, ni levantar el nombre de ningún personaje, por más bueno que sea. No son los nombres de las personas ni las instituciones lo que cuentan. Es el nombre de Jesucristo que está siendo extendido y el que nos ha dado la autoridad para extender su nombre hasta el último rincón, para
final la gloria sea para Él. Yo voy a pedir ahora que inclinemos nuestros rostros ahí donde estemos y vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta plática. Y yo quiero pedir que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda dar entendimiento y claridad que el objetivo de todos tus planes es la salvación de aquellos que no te conocen, para que cada uno de los que se salven glorifique tu nombre. Todo empieza y termina en ti. Todo inicia y se cumple en ti. Te pido que podamos ser humildes y sencillos y que podamos arrepentirnos cuando nos hemos equivocado de buscar poderes que no son los tuyos, cuando hemos buscado esos canales equivocados, cuando hemos querido tener la intención de hacer algo que tú no nos mandaste y que tú no nos diste. Que podamos renunciar a toda obra del enemigo y toda obra de Satanás, pero a la vez que podamos, Señor, nacer en tu reino para proclamar tu nombre. Y a eso has venido, para darnos vida eterna. Gracias, Señor, te damos. Recibe, Señor, toda la honra, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Les recuerdo suscribirse a este canal para que reciban las notificaciones de los siguientes capítulos. Hasta la próxima.